Bueno, aquí ya buenos días. Vamos entonces a continuar con el tema de hoy. Entonces, compartir pantalla. Muy bien, entonces ahí estamos viendo la pantalla del capítulo que empezamos la sesión anterior. Entonces, hace 2 semanas yo había tenido la oportunidad de hacer a ustedes pues la introducción al tema, de indicarles pues las principales características, ¿cierto? De que observáramos cuál era pues el propósito y hablábamos de que pues íbamos a conocer el concepto de la resistencia eléctrica, pero en principio visto para el tema pues de los materiales que son conductores. Habíamos definido pues lo que una resistencia representa, ¿cierto? Que es una respuesta en primera instancia ante la disipación de temperatura o de calor que se presenta cuando pues empieza a circular una corriente en un conductor. Entonces, eso presenta ahí una reacción. Entonces decíamos nosotros que tratándose pues de un conductor, pues es natural que la resistencia que se presenta allí sea un valor pequeño, ¿cierto? Es natural. Pero también observamos, gracias a esta ecuación, que pues a pesar de que es una resistencia baja, de todas maneras cuando empieza a hacer una circulación de corriente, entonces hay un cambio de temperatura, un delta de temperatura que tranquilamente puede ser muchas veces de 40 a 60 grados Celsius, dependiendo del fenómeno que se esté dando. Pero que a pesar de ese delta de temperatura ser un valor grande, de todas maneras el cambio de resistencia, de la resistencia baja cuando uno la determina a temperatura ambiente versus la resistencia a la mayor temperatura, pues el incremento era muy pequeño. Tanto así que uno podría considerar, pues, no tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cierto? Se puede llegar a pensar de esa manera y no es un error realmente. Pero entonces, lo que lográbamos entender es que gracias a esa ecuación, pues uno podría entonces tener ya en un caso real un valor pues aproximado del comportamiento pues del sistema y de estas cosas. Cuando ya veíamos nosotros pues esa ecuación, veíamos esta tabla, conocíamos pues algunos materiales conductores con su respectivo coeficiente de temperatura, les decía yo de que pues ahí no estaban todos, sino de pronto los más relevantes en el sentido de que son los que más en cuenta se tienen al momento de construir cables, por decir pues algo sobre los conductores, porque hablamos de que no estaba allí, por ejemplo, el oro. El oro es un conductor, tiene una relevancia por lo que representa en sí, aparte que es costoso, desde luego, ¿no? Entonces, no estaba, tampoco estaba la plata, pues, después del oro, uno de los materiales más utilizados pues para joyería y todos estos asuntos. Entonces, el asunto es que allí podríamos considerar que sí, los que más se utilizan y que representa pues un costo menor en relación a los dos que he nombrado. Entonces, cuando ya hablábamos de esto, habíamos hecho un ejemplo. En este ejemplo observamos nosotros que sí, que si bien se presentaba, por ejemplo, aquí había un delta de temperatura de alrededor de 60 grados, porque teníamos una temperatura baja de 20 grados Celsius y una temperatura mayor de 80 grados Celsius. Entonces, hacer un delta de 60 grados, quedaba claro para nosotros que en efecto, pues lo que se estaba dando allí eh, era una indicación de que a pesar de ese delta tan grande, 60 grados, pues viéndolo hacia nosotros es grande, es mayor. Observamos que la resistencia solamente pasaba, era un incremento pequeño, según indica allí, de alrededor 2.4 miliohmios, ¿sí? De 10 miliohmios, que es una resistencia realmente muy pequeña,
pasar a 12.4, y entonces nos daba un incremento apenas de 2.4, o sea, muy, pero muy pequeño. Entonces, se demostraba que sí, va a haber un cambio, es pequeño, pero de todas maneras lo va a haber. Entonces, el asunto es que si nosotros tomamos un multímetro y lo vamos a mirar en esa escala tan pequeña, de pronto en el multímetro que uno tenga no lo alcanza a medir, ¿sí? No sería extraño. ¿Por qué razón? Porque pues los que uno consigue en el mercado, que hemos pues analizado, que ustedes pues contestaron de hecho unas pequeñas preguntas que les formulé al respecto en la sesión 5. Sucede que pues son unos que están diseñados para medir prácticamente resistencias de más de un ohmio, pues ese es el diseño desde el punto de vista pues instrumental, ¿cierto? Porque ellos vienen con un enfoque para medir las resistencias del código de colores. Entonces, ustedes ven en la tabla que sí, uno puede tener por el código de colores resistencias seguramente pequeñas, pero la verdad que hablando desde el punto de vista comercial no es algo muy usual, ¿sí? Se ven, se observan, se pueden conseguir, pero no es tan sencillo el tema, ¿cierto? Entonces, por eso les digo que puede darse el caso que una resistencia como la que está marcando en ese ejemplo, con estos instrumentos no lo alcancemos a medir. Pero bueno, entonces el asunto es que nos queda ahí la información. Les decía que en su momento, cuando ya termináramos este capítulo, íbamos a hacer más ejemplos, entonces en su momento ya ustedes lo podrán ver de esa manera. Cuando ya hubo entonces la oportunidad de mirar el asunto pues relacionado pues con la resistencia, de conocer el concepto de la resistencia pues em, eléctrica, de mirar lo que ocurre pues con los conductores y todas estas cositas que para nosotros son desde luego relevantes. Entonces, yo les decía que pues se tenía que hablar de un concepto que para nosotros es importante y es el relacionado con el de la resistividad. Porque la resistividad, yo les compartía que es algo propio pues, del material, ¿no? Es algo propio del material. Entonces, esa resistividad tiene para nosotros una consideración relevante en el sentido de que, pues sí, es algo propio del material, pero combinándola con la longitud que pueda tener el material y con el área que pueda ocupar el material, nosotros ya tenemos la ocasión de conocer la resistencia inicial que un material puede llegar a tener. Entonces, eso es un hecho muy relevante. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros observábamos en esta tabla previa, la inicial que habíamos visto, que podíamos conocer el coeficiente de temperatura pues, de esos materiales conductores que están ahí. Y algo que yo les hacía ver es que pues esos eran datos obtenidos a 20 grados Celsius o centígrados, como dicen algunos, aunque pues la forma correcta es hablar de Celsius. Entonces, ¿qué pasaba? Que el asunto es que, por lo menos con la resistividad, conteniendo en cuenta esta tabla que en su momento nosotros analizamos, entonces nosotros podemos conocer qué resistencia tiene un conductor en este caso. Eh, de acuerdo pues a la longitud que él tenga y al área que tenga, ¿cierto? Considerando pues la figura geométrica que tenga ese conductor, podemos conocer su resistencia a 20 grados Celsius. Entonces eso es algo muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Ya uno, incluso ustedes en casa, eh, pueden hacer un experimento. Entonces ustedes pueden decir, bueno, yo tengo aquí una extensión. Entonces esta extensión, bueno, tiene tantos metros, entonces voy a ver que como las extensiones normalmente vienen redondas o incluso planas, entonces ya uno mira ahí cómo hay el área, ¿cierto? Entonces ya eso nos va a dar en milímetros.
Entonces usted dice, bueno, si usted llegara a tener la oportunidad de, de medir la temperatura que se geste ahí, entonces usted toma extensión, conecta algo allí, ¿cierto? Y entonces, con la ayuda del medidor de temperatura, entonces ya usted determina, después de un tiempo en que ya haya circulación de corriente, qué temperatura puede tener allí en principio. Mide inicialmente la de referencia, pues la de partida y luego la que cuánto se puede haber incrementado. Y entonces ahí más o menos puede determinar mediante una aplicación pues sencilla qué tanto puede llegar pues, a ocurrir allí, ¿no? Pues, es más o menos pues como para uno lograr vivir una experiencia pues, más cercana pues, de acuerdo a lo que hemos hablado. Pero el asunto es que este concepto de la resistividad nos da a nosotros la oportunidad pues, de determinar esas resistencias menores. Entonces manejamos un poco el asunto de las unidades, hablamos un tanto de eso, veíamos de que en este valor de la resistividad siempre se va a dar la situación de tener, después de decir 2,826, 7 y así sucesivamente, siempre decimos 2,826 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Por ejemplo, para el cobre recocido, 1,724 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Entonces, eso es algo que no se nos puede olvidar. Entonces, de eso hablábamos hace 8 días y ahí pues alcanzamos a hacer un ejercicio, un ejemplo que fue este, donde ya veíamos el caso pues de determinar la resistencia para un conductor redondo, que en este caso era aluminio, con 2 metros de longitud y un área pues que ahí encontramos y demás. Cuando ya nosotros hablábamos de eso, entonces empezamos a conocer otro concepto que era el de la conductancia, donde el concepto de conductancia para nosotros pues viene siendo relevante, muy importante porque es como conocer qué facilidad puede tener un conductor para conducir corriente, ¿sí? Entonces, allá hablábamos de que las unidades son Siemens, que no se nos pueden olvidar esas unidades, los famosos Siemens, que representamos con una letra S. ¿Qué es relevante allí? Que la conductancia viene siendo el recíproco de la resistencia, o sea, es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, tuvimos la oportunidad de hacer algunos ejemplos donde, pues, de acuerdo a eso, nosotros veíamos de que sí, es cierto, o sea, yo puedo tener una resistencia, a partir de esa resistencia conocer entonces la conductancia, o puedo tener una conductancia y a partir de ese valor de conductancia, pues yo ya puedo entonces conocer la resistencia. Es así de sencillo. El asunto es que, pues entre mayor o menor sea pues el valor de la conductancia, como dice la misma definición del concepto, pues es algo que nos va a dar a nosotros la oportunidad de lograr entonces determinar la facilidad que va a tener un material para conducir corriente. Entonces, eh, eso es todo lo que nosotros necesitamos saber. Y seguramente más adelante, cuando nosotros estemos resolviendo ejercicios, podremos conocer más cosas sobre o utilizar más este término en la conductancia. Finalmente, habíamos llegado nosotros pues al concepto de conocer cómo determinar la resistencia a partir del código de colores. Les había explicado en relación pues al manejo de las 4 bandas de colores o los 4 colores. Y yo recuerdo que les había solicitado a ustedes hacer una observación en relación al hecho de mirar mmm, es decir, qué logran observar allí. Y hubo una observación muy buena porque Luis Fernando en primera instancia dijo, no, pues yo veo que hay un color que está más alejado de los otros.
que allí lo identifica como el color cuarto o el cuarto color. Entonces yo le decía, esa es una muy buena observación porque en efecto es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué les compartía yo? Que ese cuarto color representa para nosotros la tolerancia, ¿sí? Entonces, el asunto es que cuando yo ya tengo una resistencia en mis manos y con el propósito de identificar va a ser el valor nominal de la resistencia, entonces yo tengo que saber cuál es ese color que está más alejado. De tal manera que al identificarlo, el orden de los colores va a ser como el que indica la figura. Ese color que uno identifica que es el más alejado, siempre será el último a tener en cuenta. Siempre va a ser en este caso que son cuatro colores, siempre va a ser el número 4 o el 4, siempre. ¿Sí? Esa es la posición. Entonces nosotros veíamos de que el primer color y el segundo nos ayudaban pues a ir encontrando pues como el valor nominal, nos daba un número pues, de acuerdo pues al código. El tercer color ya era el factor multiplicador, por cuánto es que yo esos dos primeros números los voy a multiplicar, y así encontrábamos entonces ya el valor nominal, 1000 ohmios, 10.000, 2200, 740, bueno, dependiendo. Pero teniendo presente que el cuarto color representa para nosotros la tolerancia, ¿sí? La tolerancia que nosotros veíamos desde luego pues que esa tolerancia tenía para nosotros la oportunidad, tenía para nosotros la oportunidad pues de, de indicarnos pues como ese rango, ¿no? Ese rango de, de nosotros decir, bueno, la tolerancia va más o menos en este sentido y toda la cosa. Entonces, para eso era la tolerancia, para determinar el rango. Y allí ustedes ya en su momento pues tuvo la ocasión de hacer algunos eh, ejemplos y pues conocimos ya finalmente nosotros la tabla y entonces ante esa tabla pues ahí sí desde luego ya viene siendo para nosotros pues muy relevante porque ya veíamos todo. Entonces, yo les decía, vean, ese es el código que nosotros nos tenemos que aprender, ¿cierto? Esa es, digamos, la manera en que eh, tenemos nosotros la forma pues de poder, digamos, proceder, ¿cierto? Allí no hay realmente ninguna, pues, es decir, eso pues se ha manejado por muchos años, no hay manera pues de cambiarlo, de que uno diga, no, yo voy a decir que ya el negro no va a ocupar esa posición, sino que va a ser otra. Entonces, por ese lado, complejo, ¿no? Entonces, yo les decía, se aprende en el código, en el orden que está allí, entonces plata, dorado, negro, café o marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta y blanco. Entonces, ahí ya podemos nosotros ver que en la primera cifra o el primer color, pues siempre tomamos del 1 al 9. Ya en la segunda, pues negro ya puede ser considerado. Y aquí en la tercera, pues ya tenemos el factor multiplicador con el cuarto color, que es la tolerancia, pues como ya hemos venido diciendo. Ahora, eso funciona bien para 4 colores, ¿no? Cuando son 5, algunas resistencias pueden llegar a tener 5 colores. ¿Qué es lo que va a suceder para que ustedes lo tengan presente? Sucede que el primer color, el segundo color y el tercer color van a ser primera cifra, segunda cifra y tercera cifra. Es decir, el primer color pues siempre vamos a tomar del 1 al 9. ¿Listo? Del 1 al 9. El segundo color lo vamos a tener, digamos, en este caso, del 0 al 9. ¿Listo? Como aparece ahí. Y el tercer color volveríamos a tomarlo otra vez del 0 al 9.
O sea, cuando yo tengo resistencias de 5 colores, entonces se procede de esa manera. Primero, segundo y tercero, pues para ir, digamos, determinando la cifra, ¿no? O sea, el valor nominal. Entonces, ¿qué pasa? El cuarto color ya viene siendo el factor multiplicador. ¿Por cuánto va a multiplicar usted? Si por 1, por 10, por 100, por 1000, por 0,1. Bueno, dependiendo pues del color, ya es el factor multiplicador allí. Ese es el cuarto, ¿cierto? Y el quinto color, pues ya viene siendo para nosotros la tolerancia, ¿ok? Entonces, ¿por qué pueden existir resistencias con 5 colores? Bueno, lo que pasa es que esas resistencias van a ser un poco más precisas, es decir, ya van a manejar tolerancias que en ningún momento va a ser del 5%, lo máximo podría ser del 1% normalmente, y pueden tener tolerancias del 0,5, 0,25%, dependiendo pues, del color que esté allí. Entonces, esas son las denominadas resistencias de precisión. Cuando uno habla de una resistencia de precisión es que cuando ya uno va a determinar el rango, pues como hacíamos pues con las de 4 colores, entonces no va a ser tan holgado, ¿sí? Entonces, eso es lo que representa eso. Entonces, incluso por ahí muchas veces hay casos, no son muy usuales, donde hablamos de resistencias hasta de 6 colores. Entonces, pues en ese caso, el primero, segundo, tercero, cuarto color vienen siendo pues la primera, segunda, tercera cifra, cuarta cifra, ¿cierto? Y por otro lado, el, el quinto color vendría siendo entonces el factor multiplicador y el sexto, el sexto viene siendo la tolerancia. Entonces, esa es la situación que para que ustedes tengan presente. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, eso fue lo que nosotros trabajamos 8 días. Cuando ya hicimos algunos ejemplos y demás, entonces yo les decía, bueno, mire, aquí va a quedar esta tabla que fue la que agregué para el taller respectivo de la sesión. Yo les decía que ustedes podían pues, hacer. Esa, por ejemplo, don Alex, esa nos da una resistencia de 46 más el 5, más o menos el 5%, ¿no? O sea, nos caerían un 48,3 y 43,7, ¿no? ¿En cuál ven para el primer La caso? primera, sí, que es amarillo, azul, negro y dorado. Ah, sí, así es. Esa nos da una resistencia, o sea, ella nos dice, si hacemos las cosas como, pues, es debido, el amarillo nos representa el 4, el azul nos representa el 6, por 1, que es el número representativo del negro, con una resistencia más o menos, que es el dorado, de 5%. Entonces, yo le quería preguntar justamente ese taller era, si yo pongo 46 y hago dos flechas y pongo 48,3 y 43,7, ¿usted me entiende que ese es el número que más o menos abarca? ¿O tengo que poner? O sea, estamos claros que dio 46, ¿verdad? Sí, y yo ahí señalo dos Ajá. flechas, lo divido en dos flechas, la Eso flecha es de lo la que parte quiero izquierda. entenderte cuando me hablas de las dos flechas. Vuelvo a repetir. Entonces tú me dices, La, bueno, me da 46 ohmios. Muy bien. Entonces luego, ¿qué y le sigue? sumo el 5%, Ajá. ¿Cuánto te dio el es decir, le cinco por sumo ciento de 46? 2,3. Listo. Muy Entonces bien. le sumo el 5%. En la primera parte, si así lo sumo, me da Ajá. 48,3 y si lo resto, me da 43,7, que era más o menos lo que Ajá. nosotros hacíamos, ¿no? Ajá. Y yo pongo Sí. esos dos números ahí uno por debajo del otro. Sí. Esa es la forma correcta de representárselo en el taller. Sí, correcto. Sí, exacto. Indicando cuál es el rango, el valor mínimo y el valor máximo. Que era lo que yo les pedía a ustedes, que yo les decía, agreguen otra columna para que ya en esa nueva columna indican de dónde hasta dónde va. Pues, es decir, en este caso, voy aquí a señalarles una flechita. En este caso aquí, nosotros tendríamos que esa es para el valor nominal. Y aquí podemos colocar otra columna donde ya colocamos eso, el rango de dónde, valor mínimo
y el valor máximo, para que ya trabajemos lo de la tolerancia y ya con eso entonces ya ustedes quedan bien, quedan claros con el concepto y ya lo pueden empezar a manejar sin problema alguno. Eso es, eso es. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces ya con eso tenemos entonces la oportunidad de seguir avanzando. Don Alex, qué pena Dígame, molestarlo otra vez. Ahí dale. por el Telegram le mandé una foto de qué es lo que, de las flechitas que yo le estoy diciendo. Ah, bueno, entonces Es para ver si usted, ¿ah? permíteme, yo lo miro de una vez para mirar cómo es que tú lo estás. Ah, ya vi. Ajá, el máximo y el mínimo es listo, sí. ¿Le parece Ok. así o quiere que hagamos el otro cuadrito porque estaba justamente hablando Sí, de eso con de mi todas pelado? maneras lo puedan, hagan en la otra columna, porque pues lo que pasa es que, bueno, allí no hubo problema, porque póngale cuidado, así como lo están escribiendo, yo entiendo, ¿cierto? Pero entonces hay un detalle, que en esa columna ustedes coloquen 46 ohmios, más o menos 5%, pero le colocan la unidad de ohmios. Si me hago entender, no se les olvide colocar la unidad. Es cierto que allí en el encabezado de la columna dice R, que va a ser la resistencia, y como entre paréntesis está la unidad, que son los ohmios, pues ya uno va a entender que todo lo que se coloque dentro de esa columna va a estar en ohmios. Ya con eso le queda a uno claro. Pero entonces no hagan la otra columna, o sea, como ustedes lo pueden digitar allí en su Word, Listo, profe, entonces listo. ustedes lo colocan, por lo menos en ese cuadro donde tienes el dedo ahí señalando, colocas los 46 ohmios, más o menos 5%. Y entonces en la otra columna ya colocas lo que muestra allí, desde 43.7 ohmios hasta 48.3, creo que es lo que te da. Y así ya lo hacemos Bueno, con bueno, cada una, porque hay un detalle, que van a haber una resistencia, ustedes se van a dar cuenta, que van a haber unas resistencias que van a tener un valor mayor. Entonces, desde luego que allí va a ser relevante pues que ustedes utilicen lo que ya conocen pues de los múltiplos o los prefijos, según sea el caso, para que ya coloquen esos valores. Entonces, la verdad que les queda mucho mejor así como yo les estoy comentando que lo hagan. ¿Listo? Eso es. bueno, don Alex, bueno. Muy bien. Entonces, vamos a seguir avanzando. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, después de haber trabajado esa parte, ya venimos al caso de empezar a mirar un poco lo que son entonces los conceptos, pues ya propiamente de sistemas eléctricos, de circuitos, ¿sí? Entonces, vamos a mirar qué pasa. Sucede que cuando nosotros ya empezamos a manejar este concepto, pues, del sistema eléctrico, de los circuitos y demás, entonces, el asunto está en que, por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un concepto que para nosotros va a ser relevante y es el hecho de saber los tipos de fuente que uno puede llegar a tener. Los tipos de fuente que, que uno puede llegar a encontrar pues, dentro de un sistema eléctrico. ¿Ya? Y sucede que dentro de esos tipos de fuente hay un concepto que es muy relevante, que habla acerca de lo que son las fuentes, en este caso fuentes independientes, ¿ya? Las fuentes independientes. Entonces, la idea es como ir uno ya conociendo qué es lo que eso para nosotros representa, cuáles son, digamos, las características que para nosotros pues va a representar. Entonces, en principio, allí nos dice a nosotros lo siguiente.
nos está diciendo, mire, vea, sucede que la fuente independiente, dice de voltaje en este caso, es un dispositivo eléctrico de dos terminales que se caracteriza porque el voltaje entre sus terminales es completamente independiente de la corriente que pasa a través de ellas. ¿Sí? O sea, nos está dando a entender que el voltaje que va a tener esa fuente independiente, pues en efecto es un voltaje que ella va a mostrar de acuerdo al diseño pues, que se le haya dado a la fuente y que es un voltaje que no tiene nada que ver con ninguna de las otras variables pues, que interfieren allí. En este caso, pues se refiere a la corriente. Bueno, para entender más el concepto, bueno, ahí nos habla de las dos terminales, ya sabemos que normalmente pues una fuente va a entregarnos a nosotros las dos terminales, eso para nosotros desde luego es un hecho, ¿cierto? Por otro lado, entonces nos exponen la situación pues de que eh, no tiene nada que ver con la corriente, lo cual pues para nosotros sí es una verdad. Entonces, lo que uno puede seguramente ir como entendiendo conceptualmente hablando, ¿cierto? Conceptualmente hablando, es el hecho de que, pues, cuando uno ya tiene una fuente de estas características con el rótulo de independiente, entonces esa fuente sí, en efecto, para nosotros, pues, no va a representar, pues, eh, ningún problema en el sentido de que ya uno va a conocer qué valor de voltaje va a entregar y dentro de ese valor de voltaje, entonces, cómo es la situación pues de uno, entonces, saber que el voltaje que está entregando ahí es propio de ella. Entonces uno dice, listo, ok, no hay ningún problema con eso, entonces, perfecto, uno ya entonces lo asume, ¿ya? Uno ya entonces lo asume. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con eso? El asunto es que ya luego nos dice a nosotros, como a manera de ejemplo, lo siguiente. Dice, si se da una fuente independiente de voltaje y se dice que el voltaje entre sus terminales es 50 T al cuadrado voltios, ¿cierto? 50 T al cuadrado voltios. Puede tenerse la seguridad de que en un tiempo de 3 segundos dice que el voltaje valdrá eh, 450 voltios. ¿Sí? Eso es lo que nos está indicando a nosotros allí. ¿Ok? Dice independientemente cuando dice de la que haya fluido, en este caso lo está refiriendo pues al caso de que es independiente de la corriente que llegara pues a presentarse allí. Independiente de la corriente pues que quiera fluir. Entonces, esa es la situación pues que se tiene. Entonces, por ejemplo, miren ustedes que, volviendo a esa fuente, para que por favor hagamos la operación para que nos quede claro, allí dice que es una fuente que se conoce como 50 T al cuadrado voltios, ¿cierto? 50 T al cuadrado voltios. Entonces, por favor, hagamos la operación. Ese T al cuadrado, pues me indica que el tiempo que yo voy a tener allí, lo tengo que eh, elevar obligatoriamente al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, en este caso en particular, ustedes hagan lo siguiente, tomen esos 3 segundos y por favor lo elevan allí al cuadrado, ¿vale? Los 3 segundos le damos al cuadrado, da 9. Sí, y entonces 9 por 50, 450. eso es. Entonces, ahí está, ¿no? Lo que estamos hablando nosotros acerca pues
de ese voltaje. O sea, es una fuente que me está entregando allí los 450 voltios, ¿sí o no? Que es lo que tenemos pues que tener presente. 450 voltios. Bueno, entonces, con esa, ¿qué entienden ustedes cuando hablamos de una fuente, en este caso de, por ejemplo, 450, o sea, bueno, 450 voltios del valor, pero ¿qué entienden ustedes cuando hablamos de una fuente de 50 T al cuadrado? Cuando hablamos de una fuente de 50T al cuadrado, Sí, ¿qué logran ustedes percibir? Que esa parte me parece que es para nosotros relevante. si hablamos de una fuente que nos arroja 50T al cuadrado, T es tiempo, ¿no? Ustedes tiempo, sí. Siempre. No, pero en ese caso la fuente solo nos estaría arrojando tiempo, no nos arroja los voltios que... Ah, ya te entiendo. Los 50T al cuadrado es el voltaje y el tiempo al cuadrado, pero no entiendo de dónde podríamos sacar el tiempo si no me das el tiempo. Ah, bueno, sí, sí, pero eso es decir, ya te entiendo la duda allí. El asunto es que sí, a nosotros en su momento nos tienen que decir para, pues, obviamente para nosotros poder determinar el, el tiempo, es decir, la cantidad de voltaje. Entonces, en su momento nos tendrían que dar a nosotros la oportunidad de decirnos a qué tiempo lo hacemos, ¿no? Si es a un segundo, si es de pronto a 2 segundos y así sucesivamente. Eso es un hecho. Pero el asunto es que entonces para nosotros sí es importante, antes que nada, identificar qué representa ese 50 al cuadrado. Póngale cuidado, vamos a lograr identificar. Si yo tengo 50T, estaría hablando de una ecuación de qué características. Si usted me dice que tenemos 50T, Ujú. bueno, pues en el primer ejemplo que nos da, nos dice que son voltios, ¿no? Lo que no me queda muy claro todavía es el tema de fuente independiente. Ah, bueno, Cuando bueno, usted nos es dice que fuente ya independiente, vamos para allá, ya lo vamos a ir aclarando, entonces, por eso vayan contestándome las preguntitas, que para allá es que vamos. Yo quiero es que lo vamos entendiendo así. Si yo digo, tengo una fuente de 50T, y pues obviamente si es una fuente de voltaje, pues son 50T voltios, ¿no? La unidad de voltios va a estar allí. Entonces, si yo digo 50T, cuando hablamos del tipo de función, ¿cierto? ¿Ustedes qué entienden con 50T? ¿Cómo sería, en otras palabras, si usted la va a graficar, qué gráfica va a obtener? perdón, Usted puede tabular el T, o sea, supongamos que usted les dice, bueno, vamos a tabular esa T y vamos a manejar la T de 0 a 10 segundos, ¿sí? De sí. 0 a 10 segundos, ¿listo? Entonces, en ese caso, al manejarlo de 0 a 10 segundos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo les queda a ustedes la gráfica? Y vuelvo y reitero, hablemos de 50T nada más. Si la represento en prefijos Como sea, o sea, como tome lo quiera. 50T o 50 por T. Sí. Y le están diciendo a ustedes, tengo un tiempo de 0 a 10 segundos. ¿Sí? Ujú, más o menos, de 0 a 10. Eso, entonces a ustedes les piden, por favor, tabule eso. Sí, ¿cómo lo graficaría? Es correcto, ¿qué les da a ustedes allí? Bueno, pues en ese caso, eh, si yo utilizara el tema de los prefijos, no en el tiempo, sino en el 50 que usted me arroja, yo lo tabularía como 50 por 10 a la menos 0 para que me dé ese valor y ya lo empezaría a trabajar con el más o menos del 0 al 10. No, pero en este Creo que caso, todavía no entiendo la cuestión sí, en sí de sí, la yo creo que pregunta no que me han está entendido. realizando. Entonces, No entiendo la pregunta que me hace. venga, yo les trato de colaborar aquí para que vaya quedando más claro.
el asunto es el siguiente, póngale cuidado. Yo digo, yo tengo una fuente, yo digo BDT, en este caso va a ser igual a 50T voltios. ¿Listo? Eso es. Y sucede que me están diciendo, vea, vaya a hacer una tabulación teniendo presente que usted va a trabajar con tiempos que van de 0 a 10. Entonces, tengo los siguientes tiempos. Entonces, yo voy a decirle aquí, por ejemplo, un igual. Te digo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y termino allí en 10, pero quiero que me quede aquí arriba, listo. Tengo dos tiempos, de 0 hasta 10 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a trabajar con el tiempo t igual a 0, ¿cierto? Cuando voy a trabajar con el tiempo t igual a 0, entonces sucede que en ese tiempo t igual a 0, tengo allí que b de t, permítame, yo lo voy haciendo por aquí. Ese b de t, que es la función, eso es una función en el tiempo, nos va a quedar de la siguiente forma. Para un tiempo t igual a 0 me da 0 voltios. ¿Sí? Cuando el tiempo vale 1, entonces yo digo 50 por 1 me da 50 voltios. ¿Listo? Cuando el tiempo vale 2 segundos, entonces 2 segundos por 50, ¿qué me da? 100 segundos, ¿sí o no? Digo, perdón, 100 voltios. Sí, profe, pero ahí no le daríamos al cuadrado, Es que los números. mira la función que estoy colocando, Ah, sí, 50t, sí. No lo tiene 50t. elevado. Si no lo estoy trabajando con la que hice la diapositiva. Ajá. Lo estamos hablando con 50t, es que es lo que yo quiero que me entiendan. Ok. Cuando tengo 3 segundos, entonces, ¿qué nos va a dar? 150 voltios, 150. ¿sí o no? Y el Permítame, otro yo amplío aquí un 200. poquito. Entonces, eso, entonces, mire que va aumentando de 50 en 50, ¿cierto? Entonces, Hasta luego llegar a voy, 500. eso, voy, sí, 200 voltios, muy bien. 250 voltios, tengo ya los 300 voltios, tengo 350, 400, 450 voltios y tengo los 500 voltios. Perfecto. Entonces, si ustedes hacen la gráfica donde tienen, por favor, la función en el tiempo versus el tiempo, es decir, en el eje X, lo que normalmente llamamos el X, que en ese caso va a ser el eje para el tiempo, colocamos de 0 a 10. Y en lo que es la ordenada, el eje Y, colocamos B de T. Entonces la pregunta es, con esos datos, ¿qué curva obtienen? ¿Qué tipo de gráfica van a obtener ustedes? ¿Cómo les queda la curva? Pero, profe, que estoy tratando de plantearla. Listo, vale, a ver. Me dice cómo le va a quedar. ¿Cómo les dio? Profe, Dígame. no tengo muy claro el concepto todavía. Ve, No sé cómo plasmarlo bien. yo estoy hablando de tener una curva así Ajá. y algo Que yo en entiendo que es este. de 0, que es de 0 a 500, ¿no? Entonces, sí, claro. Y algo en este caso así.
Entonces, acá, sucede que acá en el eje de la abscisa, que sería el tiempo, va 0 hasta 10. Y aquí, en la ordenada, entonces va a ir lo que nos dio de 0 voltios, 50 voltios hasta 500 ¿Cómo va voltios. subiendo? Dependiendo del tiempo, cómo va Ajá. subiendo. Entonces, cuando usted tiene que Entiendo. unir, ojo, ¿no? Permítame yo cambiar aquí un colorcito. Para usted graficarlo, entonces tiene que relacionar este dato con este, 1,50, 2,100, 3,150, 4,200, hasta que llega a 10,500. ¿Ya? Porque así fue como nos dio, ¿no? Cuando reemplacé con 0, pues dio 0 voltios. Cuando reemplacé un segundo, dio 50 voltios. Cuando reemplacé 2 segundos, O sea me que dio 100 voltios. lo que buscamos interpretar es lo que pasa durante ese tiempo, la cantidad de voltaje que va subiendo dependiendo del tiempo. Lo que vamos Y a el, representar y en el este gráfico es tipo, y esto. el, y el tipo de curva que se genera. Entonces, para esa Ajá, curva si que se sube o en genera, el caso baja. pero ahí va a subir. Entonces, ¿qué Sí, curva se solo va a genera subir. ahí? ¿Qué tipo, cómo le llamamos nosotros a esa gráfica? Sería pues es una curva diagonal, una No, subida. diagonal, pero cuando hablamos de diagonal, bueno, no sé si me quieres decir lo mismo, pero ojo, cuando yo miro la curva, entonces yo voy a obtener es esto, algo así, una línea recta, ¿No? ¿ya? Sí, 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 pues, o sea, yo entiendo que es una línea recta porque no tiene caídas ni subidas bruscas, sino como constantes. Porque la función es una línea recta, 50 t Ajá, voltios. sí. Sino cuando digo diagonal me refiero en eso, que va desde abajo hacia arriba, y pues obviamente Ojo, y en la que nos da a nosotros y en la que nos dice allí la diapositiva, si ustedes miran bien, se van a dar cuenta que en la que dice aquí la diapositiva, entonces es algo así. Nos aquí va la a dar, es tengo, una parábola, aquí ¿sí? tengo su diapositiva abierta en el portátil. Y justamente Eso, estoy en la número 18, la página 18. eso. Entonces, en la diapositiva Pero, nos habla de 50t cuadrado. ajá, Entonces, como nos habla de 50t cuadrado, esa corresponde a una parábola. ¿Sí? O sea, es lo que yo quiero que ustedes interpreten en primer lugar. ok, que hace una subida brusca, por así decirlo, o ¿cómo se podría decir? Pues no, se dice parábola. O sea, la primera, la que propuse ahí que hicimos la tabulación rápidamente, es una Línea línea recta, recta. ok. Una función que corresponde a una ecuación de la línea recta, ese es el nombre. Por eso se comporta así. Una línea recta tiene pendiente positiva, entonces empieza en cero y va subiendo, va incrementando. Y la que nos dice la diapositiva es una función que corresponde a una parábola, a una función que describe la trayectoria de una parábola a partir del tiempo t igual a cero. ¿Sí? Entonces, por eso es que una me da recta y la otra, pues que traté de hacerla lo mejor posible. Mire que es una curvita ahí, va curviendo hasta que ya, pero ese es un comportamiento parabólico. Eso seguramente ya ustedes cuando vayan avanzando en sus clases de matemática, se van a ir pues entendiendo con claridad. Entonces, miren ustedes, estas fuentes, pues sí, o sea, son dependientes de la variable tiempo. O sea, es apenas normal porque están definidas en el tiempo, corresponden así. Pero ustedes no observan que para nosotros conocer su voltaje, yo tenga que estar indicando que para tantos amperios, entonces el voltaje es tanto, ¿no? Eh, Ahí el voltaje que hemos obtenido es independiente de cualquier variable eléctrica. Sencillamente la fuente lo entrega, porque ya ella viene diseñada para trabajar así, ¿sí? Viene diseñada para trabajar de esa manera. Entonces, es lo que yo quiero que ustedes capten con el mensaje que estamos tratando de dar acá. ¿Qué es lo otro? Lo otro es que, fíjense ustedes del siguiente aspecto. Eh, yo puedo llegar a tener, hablemos de una fuente continua, ¿vale? Para entenderlo más. Entonces, yo voy a hablar de una fuente continua. Entonces, voy a suponer, lo voy a colocar por aquí abajo. Voy a suponer que tengo una fuente de, supongamos, 10 voltios.
10 voltios, corriente directa, ¿sí? O 10 voltios, corriente continua. Ahí ya voy a escribir la palabrita. Entonces, 10 voltios, corriente continua. Ahí tengo ya, corriente continua. Muy bien. Entonces, el asunto es que en ese caso, al hablar de los 10 voltios corriente continua, ¿qué va a pasar? Allí yo no veo, en ningún momento estoy viendo que esa fuente de 10 voltios de corriente continua, corriente directa, esté dependiendo del tiempo, en ningún momento. ¿Qué significa eso, chicos? Si yo la voy a diagramar en la misma ecuación, pues, representación que veníamos trabajando, entonces voy a suponer que los 10 voltios me da por aquí. Entonces, miren, los 10 voltios significa que durante todo el tiempo tiene esa magnitud, ¿sí? Durante todo el tiempo. Entonces, un voltaje de corriente continua me representa eso. Independiente del tiempo, siempre, por lo menos para este caso, va a tener los 10 voltios. Si ustedes tienen una batería de las cuadradas de 9 voltios, entonces, cuando a ustedes les piden que grafique esa batería de 9 voltios, todo el tiempo van a ser los 9 voltios así, una línea recta, todo el tiempo. Si a ustedes les piden, por favor, grafique la batería AA o AAA, que normalmente viene siempre de 1.5 voltios. Entonces, en ese caso, si es 1.5 voltios, entonces sería un poquito más bajito, pero todo el tiempo va a ser así. ¿Sí? Ya te entiendo. O sea, creo que se llama un plano cartesiano, como tengo entendido. Ajá, es Entonces, correcto. cuando nos piden graficar, lo graficamos en un plano cartesiano. Y yo te entiendo cuando te referís al tema del constante, claro, es lineal y no varía en ningún tiempo porque no depende de ello. Es lo que siempre nos va a dar, sin importar si han pasado 1 o 10 segundos. Eso es. Entonces, mire que allí es una fuente que es totalmente independiente. Por lo menos así las que son co-continuas, independiente del tiempo, siempre nos van a entregar pues el valor para el cual han sido diseñadas. Y no depende de ninguna variable de corriente, no depende de ningún factor para poder entregarnos el voltaje. Las dos primeras tienen una dependencia del tiempo. Entonces, en las dos primeras tratamos un caso de una fuente que presenta una curva como la curva de una línea recta, porque esa es, digamos, la forma en que está concebida. La segunda, que es la de la diapositiva, es 50 t al cuadrado, sigue dependiendo del tiempo, pero en este caso sirve para nosotros una parábola, porque es parabólica, 50 t al cuadrado. Ese t al cuadrado representa eso. Y ya los otros dos casos que he dicho es, por ejemplo, asumiendo que tengo una fuente, por ejemplo, de 10 voltios continua, entonces la gráfica de esa fuente de 10 voltios es así, una línea recta, que durante todo el tiempo va a exhibir para nosotros esa amplitud. Todo el tiempo en ningún momento va a cambiar. Siempre tiene para nosotros esa amplitud, tal cual. Entonces es lo que se presenta allí. Y la otra, la de uno, es decir, la que tenemos ahí, que les diga, asumamos pues que tengo una batería AA o AAA, esas sabemos que siempre son de 1.5 voltios, entonces es más bajito, ¿no? Más pequeña la magnitud, que la coloca ahí abajo, entonces, pero todo el tiempo así. Entonces, el concepto de la fuente dependiente es ese, perdón, independiente. Ella te entrega el voltaje y ella no se pone a mirar qué corriente requiere, cuánta corriente hay, qué pasa en el tiempo, sencillamente entrega el voltaje para el cual está diseñado. Ok, pero Entonces, entonces cuando ese usted es nos el habla de una concepto fuente independiente es eso. Es Ujú. eso, que no depende de cosas externas, que es el Es valor que nos correcto, arroja y ya. sencillamente ella parte de un diseño, ¿cierto? Y entrega el voltaje. Ah, esa fuente, ¿cuánto le hiciste? No, mira, te diseñé una fuente para voltaje de 5 voltios. ¿Qué elementos tiene? Bueno, ustedes más adelante los van a conocer en sus clases. Entonces, que alguien dirá, no, esa es una fuente lineal, 5 voltios.
Entonces, aquí tengo el transformador, tengo un rectificador, tengo un regulador de voltaje. Entonces, mira que finalmente, en efecto, aquí me entrega los 5 voltios. Y siempre van a estar los 5 voltios ahí. ¿Sí? Siempre. Entonces, como tú acabas de decir muy bien, no hay ningún factor externo que ella tome pues para poder entregar ese voltaje. Entonces, a eso nos referimos nosotros con la independencia. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, las fuentes independientes de voltaje tienen para nosotros esa característica. ¿Listo? Tienen para nosotros esa característica. Vamos a ver qué más nos dicen por aquí. Aquí ya hay algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque dentro de lo que nosotros estamos viendo allí, entonces ya nos está nosotros dando un símbolo, ¿ok? Entonces permítanme, yo señalo ese símbolo. Esa parte no es un dato menor. ¿Cuál es el símbolo de una fuente independiente? Es una fuente independiente de voltaje. Cuando nosotros lo vamos a ubicar en un circuito eléctrico, cuando ya vamos a empezar a diagramar ese circuito y todo lo demás que se presenta allí, entonces esa fuente independiente de voltaje, el símbolo es ese, es un círculo, y dentro del círculo entonces nosotros vamos a colocar los terminales más y menos. Ya sabemos que las fuentes vienen de dos terminales. Entonces, ese terminal más y menos lo representamos allí. Entonces, esa es una fuente independiente de voltaje que corresponde a una fuente de corriente continua o corriente directa, para que por favor lo tengan en cuenta, lo tengan presente. Esa es nuestra fuente independiente de voltaje. Y ese es su símbolo. Ahora, como es una fuente independiente de cuando nosotros voltaje, tenemos que dime, poner la fuente independiente, lo ponemos así, como es tal. correcto así. Voltaje, un círculo Un círculo, y más y menos que son los terminales los terminales de la fuente. de la fuente, exacto. Entonces, el más significa que ahí está el terminal positivo de la fuente. Y el menos significa que ese es el terminal negativo de la fuente, que algunos le llaman pues el terminal de referencia o tierra, que es válido llamarlo así también. Entonces, más y menos, ¿listo? Para una fuente independiente de voltaje, en este caso de corriente continua, que es lo que estamos tratando, siempre ese es uno de los símbolos que vamos a tener en cuenta. Y al marcarlo de esa manera, tenemos que indicar cuál es positivo y cuál es negativo. Siempre tenemos que tener presente eso. Tenemos que marcar cuál es positivo y cuál es negativo. Esa parte es clave, esa parte es fundamental. Tenemos pues que tenerla presente. No tenemos otra opción. ¿Listo? Para que por favor lo tengan en cuenta. Bueno, entonces ese es un símbolo porque también vamos a darnos cuenta de que hay otro símbolo. Pero entonces, por favor, no se les vaya a olvidar el símbolo inicial. El otro símbolo es otro que tenemos ahí que ya les voy a empezar a mostrar. Permítame. Ya. Entonces, aquí tenemos el caso, vean. Aquí tengo una fuente de voltaje de 6 voltios. Ahí está el símbolo que hablamos inicialmente. Pero acá también tengo otra forma de representarlo, ¿no? Miren ustedes esas barritas horizontales allí. Esa parte es muy relevante para nosotros. Es otra forma de representar las fuentes independientes de voltaje de corriente continua o corriente directa. Entonces, permítanme les explico. Yo a veces digo así, en la antigüedad, ¿no? Entonces, hablando pues de hace varios años. Entonces, en su momento, o como digo, molestando en la antigüedad, pues sucede que cuando uno tenía Entre, ese símbolo, miren ustedes que aquí tengo una, es decir, venga, yo les explico para que me entiendan bien. Aquí tengo una barra, son barras horizontales. Entonces, digamos que uno puede llegar a identificar un par de barras así, un primer par, y este de acá sería un segundo par. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Yo tengo dos pares, llamémoslo así, de barras horizontales.
Ustedes ven que hay una más larga y otra más corta. La más larga siempre representa el terminal positivo. La más corta siempre, ojo, siempre representa el terminal negativo. Entonces, ¿qué pasaba hace ya un buen tiempo? Supongamos que usted tenía un circuito eléctrico y usted colocaba tres baterías, tres pilas en serie, una tras otra, que luego ya hablaremos de ese concepto de serie paralela. Entonces sucede que cuando se iba a representar ese circuito eléctrico con el circuito, pues, o sea, el diagrama esquemático que le corresponde, como usted tenía tres baterías, entonces usted colocaba allí en donde estaba el lugar para la fuente, colocaba tres pares de barras, de esas barras así horizontales, tres pares. O sea, cada par representaba para nosotros una batería, ¿ok? Cada par. Ahora, en este caso de la que tenemos allí de 6 voltios, ahí me está mostrando que tengo una fuente de 6 voltios y me está indicando dos barras, o sea, dos pares de barras, en este caso horizontales. Entonces, uno lo que en ese tiempo podría entender es que teníamos allí dos baterías, cada una de 3 voltios. Como me está mostrando un total de 6 voltios, entonces cada una tendría que ser de 3 voltios. ¿Ya? Y muy bien, entonces así era, pero eso ya con el tiempo va cambiando porque entonces, ¿qué pasaba? Si usted tenía, por ejemplo, 5 baterías en serie, entonces tenía que colocar 5 barras horizontales, ¿sí? 5 pares, pues, en este caso. Entonces, de la figurita que tengo allí, tenemos 2, ahí nos faltarían 3, entonces sería eso. Pero el asunto es que ya pasa el tiempo, entonces ya se dice, no, pero pues, imagínense, si llegamos a tener 10 baterías, entonces hay que colocar, no es como muy práctico eso, ¿no? Entonces, hoy por hoy, usted puede llegar a tener desde luego un arreglo donde tal vez tenga 3 baterías, 2 baterías en serie, que se puede llegar a dar. Pero hoy por hoy, sencillamente usted coloca allí el símbolo, ¿cierto? Digamos así como lo estoy haciendo acá. Y entonces ya usted dice esa batería, pues, o esa fuente, cuánto es allí, y usted le marca a un lado el voltaje. Supongamos que tengo una fuente allí de 18 voltios, entonces usted dice, son 18 voltios y ya. Ah, y eso es una sola batería, o cómo es la situación, entonces ya usted en el reporte le indica, ¿cierto? Esa es una fuente tanto, hay tantas baterías ahí, bueno, usted ya indica cómo está, pero lo puede colocar. Pero el asunto es que hoy día ya uno lo puede dejar así, con un solo par. Entonces, como les decía, el más largo representa el positivo y el más corto el negativo. En algunos esquemas eléctricos que ustedes logren ver más adelante, de pronto puede suceder que a pesar de que ya les he dicho que la más larga es el positivo y la más corta es el negativo, aún así muchas veces le colocan al ladito el más y el menos. A veces pasa, ¿cierto? Algunos lo ven ya como una redundancia, porque pues si uno ya entiende que el más largo es positivo y el más corto es negativo, entonces se va a entender que no es necesario remarcarlo más, pero algunos lo hacen, entonces, o en algunos textos usted lo logra ver, y en especial cuando son textos que fueron editados hace ya varios años, 15, 20 años, de pronto puede suceder eso. Entonces no hay problema, pero para que ya usted lo sepa. Entonces, lo que cuenta acá es que simbólicamente una fuente independiente de voltaje, o una fuente independiente de voltaje continua, de corriente directa, usted tiene la forma de representarlo. Con el primer símbolo que hablamos, este de aquí, el círculo con el más y el menos, o con esta otra forma, que es las barritas horizontales. Es válido. De hecho, en algunos simuladores, eh, uno encuentra que cuando yo voy a buscar las fuentes continuas, el simulador me entrega esta, no me la entrega así. Entonces, pues,
Eso es indistinto, no hay ningún problema, solamente es que uno lo tenga claro, que es lo que cuenta aquí. Bueno, eso pues por un lado, ¿no? Lo otro viene siendo, eh, viendo ya esos dos esquemas, mire que son dos circuitos de cierta manera diferentes. Observan ustedes que en uno de ellos la corriente sale de la fuente, o sea, sale de más, ¿cierto? Y hace su recorrido, pues, para ir a la carga, seguramente el circuito. Y en el otro, lo que observamos es que esa corriente está antes llegando a la fuente, va a entrar aquí por el terminal positivo, ¿sí? De eso nosotros vamos a hablar más adelante, pero es algo pues que se puede presentar, es decir, en algunos casos podemos encontrar elementos que entregan energía, que suministran esa energía, y en otros momentos pues lo que encontramos es que ellos van a absorberla. El asunto es que nosotros hablábamos en su momento que por convención, cuando estábamos hablando acerca pues de la trayectoria de la corriente, que de una fuente salía el terminal positivo y entraba por el terminal negativo, que era que lo que se consideraba al inicio y que luego ya se encontró que sale negativo y entra por positivo. Entonces, yo les compartía esa pequeña historia que lo que es esa pequeña historia es que por convención, pues uno puede considerar que las corrientes salen del terminal positivo de las fuentes y regresan o retornan por el negativo, ¿cierto? Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros más adelante para digamos, lograr analizar pues nuestros esquemas, tener como una referencia para analizar los circuitos y eso ya pues en su momento ustedes lo van a evidenciar. Solamente que acá lo que es relevante es tener en cuenta lo del símbolo y obviamente tener en cuenta que en un momento dado pues la corriente puede ir en un sentido o puede ir en otro. Entonces, para que no se les haga extraño, entonces ya ustedes van identificando pues todos esos apartes. Bueno, aquí viene entonces para nosotros un concepto muy importante. Eh, Como ya nosotros logramos identificar hemos logrado identificar entonces lo que es una fuente continua independiente de voltaje. Entonces, fíjense que ahí tenemos nosotros 5 fuentes, ¿sí? Una fuente de 5 voltios, una segunda fuente de 9 voltios, una tercera fuente de 48 voltios, una cuarta fuente de 12 voltios y una quinta fuente de 3 voltios. ¿Ya? Este circuito es lo que se conoce como la conexión de fuentes en serie. ¿Por qué en serie? Pues nosotros vemos que una está tras otra, tras la otra. Ustedes ven allí incluso que si nos ponemos en la tarea de mirar la polaridad que tiene cada fuente, entonces ustedes pueden ver cómo esa polaridad que tiene pues para nosotros cada fuente es una polaridad donde en un momento dado yo tengo aquí inicio con un signo positivo, por acá tengo el negativo, aquí yo también sigo con positivo, negativo, pero mire que esta ya fue primero negativo y luego positivo, ¿sí? O sea que para la conexión de fuente en serie eso no reviste para nosotros ningún problema. Y entonces el asunto es que cuando yo tengo la conexión en serie, algo que nos puede ayudar para remarcar más esa conexión en serie es que uno observa que el terminal de una fuente, como en este caso que es el negativo, se conecta con el terminal de la segunda fuente, pero siempre es un terminal a la vez, ¿sí? Entonces, por lo menos esta primera fuente, el negativo se conecta al positivo de la segunda fuente, pero el negativo de la segunda fuente se conecta al negativo de la tercera fuente.
¿cierto? Entonces, miren que siempre es un terminal a la vez. El positivo de la tercera fuente se está conectando con el positivo de la fuente número 4. Entonces sigo teniendo un terminal a la vez. El negativo de esa cuarta fuente se está conectando con el positivo, en este caso, de la fuente número 5. Sigue siendo un terminal a la vez. Y entonces ya el negativo de la última fuente, pues se va a conectar con los terminales, que ahora vamos a mirar cómo va a hacer eso. Y miren que la primera fuente, el positivo, se conecta con el otro terminal allí del circuito, ¿no? Tenemos unos terminales A y B, que ahora vamos a mirar cómo lo vamos a comprender. Pero entonces, lo que es importante es que ustedes ya vayan entendiendo el concepto de conectar fuentes, en este caso en serie, ¿sí? Entonces, siempre entre las fuentes se conecta el terminal de una fuente con el terminal de la que está enseguida. Y siempre es un terminal a la vez. Para el paralelo, más adelante veremos cómo cambia eso, cómo cambia el concepto. Entonces, este circuito que nosotros tenemos allí, que está conformado por 5 fuentes de voltaje independientes, que ya hemos visto de acuerdo al símbolo que son fuentes de voltaje continuas o de corriente directa, sucede que hay un propósito y es el de nosotros lograr determinar cuál es el voltaje entre las terminales A y B. O sea, cuál es el voltaje neto que hay allí entre las terminales A y B. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, cuando nosotros hablábamos del concepto de voltaje en las primeras clases, ustedes recordarán que allí entonces estábamos nosotros hablando de la diferencia potencial, que era el voltaje que había entre dos terminales netas de un circuito. Entonces, ¿qué pasa? En este circuito yo tengo dos terminales. Una es el terminal A y otra es el terminal D. Entonces, si a mí me interesa encontrar el voltaje entre A y B, voltaje entre A y B, yo lo puedo escribir así, y eso para nosotros tiene un significado, que en este caso es como hablar de la diferencia de potencial del voltaje del terminal A. Voy a escribirlo así con minúsculas para que sea mejor, menos el voltaje en el terminal B. ¿Sí? Eso es lo que se tiene allí. O ¿Sí sea, ven? 5 menos 3. No, tenemos que incluir todas las fuentes, que ya lo vamos a mirar Ah, cómo queda. Pero entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Si a mí me dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia potencial o el voltaje neto que hay entre los terminales A y B? Entonces, como me está indicando A y B, entonces miren ustedes que yo primero mostré el voltaje entre A y B, que finalmente, ¿qué es? Es el voltaje de A menos el voltaje de B. Ahí cuando ya lo miro así, entonces ya estoy viendo el concepto de la diferencia potencial. Entonces, ¿cómo logramos obtener ese voltaje entre A y B? O sea, en otras palabras, uno podría llegar a pensar en esto, que hay una incógnita, hay un desconocimiento en este momento del voltaje que hay en A con entre A y B. No sabemos cuánto hay, pero lo podemos encontrar, sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos allí 5 fuentes de voltaje conectadas en serie, que ya vimos pues cómo es el concepto de serie. Y sucede que ustedes ven, si a mí me están diciendo que encuentre el voltaje entre A y B, lo natural es que nosotros tengamos la ocasión de hacer este recorrido. ¿Sí? Empezamos en el terminal A y terminamos en el terminal B. Eso es lo normal. ¿Listo? Empiezo en A, hago el recorrido y termino en B. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, aquí vamos a mirar. Yo voy a decir,
Pues para poder hacer eso que se está diciendo allí, yo voy a decir lo siguiente. Póngale, póngale, póngale cuidado. Para tener presente eso, entonces nosotros decimos, ok, entonces mire, para poder hacer eso que nos está diciendo, entonces, yo digo, voltaje A, ¿cierto? Porque inicio en el terminal A. Y entonces siempre voy a mirar el primer signo con el que yo me encuentro en cada fuente cuando estoy haciendo el recorrido. Entonces, como empecé en A, luego me encuentro con la fuente de 5 voltios, ¿verdad? En la fuente de 5 voltios inicia con un terminal positivo, ¿cierto? Yo digo, ok, yo digo más 5 voltios, luego sigo con la fuente de 9 voltios. Pero de la fuente de 9 voltios, el primer signo es positivo también. Yo digo, ok, más, más los 9 voltios. La tercera fuente es una fuente de 48 voltios, pero inicia con terminal negativo. Entonces yo digo menos 48 voltios. La cuarta fuente tiene un valor de 12 voltios que inicia con un terminal positivo. Entonces, más 12 voltios. Y la quinta fuente, en este caso, inicia para nosotros con 3 voltios, ¿cierto? Es 3 voltios, pero inicia con terminal positivo. Entonces, más 3 voltios. Así siempre vamos a proceder. Pero, ojo, que yo tengo que terminar en el terminal D. Entonces, como es una diferencia potencial entre A y B, yo voy a decir menos el voltaje en B. Como ya incluí todas las fuentes, entonces yo ya digo igual eso, igual a cuánto, igual a 0. Igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora a continuación? La idea es que, como nosotros queremos buscar el voltaje entre A y B, yo tengo que dejar a la izquierda del igual voltaje de A menos voltaje de B, y a la derecha del igual paso las otras cantidades que ya conozco, ¿cierto? Entonces yo aquí abajo voy a colocarlo así. Póngale que yo digo, ok, entonces yo digo voltaje de A menos el voltaje de B va a ser igual. Entonces yo tenía a la izquierda del igual más 5 voltios, entonces en ese caso me queda como menos 5 voltios porque ya lo pasa al otro lado de la igualdad. Menos 5 voltios, entonces en ese mismo orden, menos 9 voltios, más 48 voltios, menos 12 voltios, menos 3 voltios. ¿Listo? Menos 3 voltios. ¿Sí ven? Entonces mire que ya a la izquierda del igual tengo voltaje de A menos voltaje de B. Que cuando lo tengo así, finalmente ¿eso qué significa? Pues que va a ser el voltaje entre A y B. Que es lo mismo que decir, ya sabemos, lo voy a volver a colocar acá, es lo mismo que decir voltaje de A menos el voltaje de B. ¿Listo? Es lo mismo, es equivalente. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo en primer lugar, o si tengo primero en cuenta los voltajes positivos, pues ahí veo que hay apenas uno, que en este caso es de 48 voltios. Entonces, coloco es 48 voltios, menos lo que me dan los otros. Entonces tengo menos 5 menos 9 me da menos 14. Menos 14 menos 12 me da menos 26. Y menos 26 menos 3 me da entonces menos 29 voltios. Entonces digo que finalmente me queda como 48 voltios menos 29 voltios. Entonces, ¿cuánto nos da a nosotros, por favor? 48 menos 29. ¿Cuánto da la operación? 19. Da 19, ¿cierto? O sea que tengo allí un valor de 19 voltios
Esa sería la diferencia entre ellos dos. Esa sería la diferencia, sí, 19 voltios. O sea que palabras más, palabras menos, el voltaje de A menos el voltaje de B, o el voltaje entre A y B, nos da a nosotros 19 voltios. Ese es el valor que tenemos nosotros allí. 19 voltios. ¿Listo? 19 voltios. Ahí está. Y esa es la diferencia potencial entre A y B, para que entiendan. Entonces, bueno, esa es una forma de mirarlo y es válido. ¿Listo? Entonces ya sabemos que dio 19 voltios, el voltaje entre A y B. De hecho, como nosotros vamos a ir avanzando poco a poco, más adelante nos vamos a dar cuenta de que esto que estamos hablando corresponde a una ley, sino que por ahora no es bueno ver la ley todavía adelantada. Más adelante la vamos a hablar. Pero eso está soportado en una ley que en su momento les voy a compartir. Pero entonces, hagámonos esta pregunta. ¿Qué sucede? Voy a borrar aquí en este momento eso que es triste. Voy a borrarlo de una buena vez. Ahí quedó. ¿Qué sucede si para nosotros llega a ser relevante encontrar el voltaje ya no entre A y B, sino el voltaje entre B y A? O sea, lo contrario, pero en otra dirección. ¿Listo? O sea, yo voy a decir el voltaje entre B y A. Yo digo voltaje de BA, o sea, que significa para nosotros voltaje de B menos el voltaje de A. ¿Listo? Obviamente que al buscar esa diferencia potencial, nosotros ya no vamos a empezar en A, sino que vamos a empezar en B. ¿Sí? Y al iniciar en B, consideramos lo mismo que yo que acabamos de anotar para el otro caso, es decir, empiezo en B y luego al encontrarme con las fuentes de voltaje considero el primer signo que uno observa en ellas. En Entonces, ese caso, profe, si nosotros hiciéramos todo el procedimiento, nos quedaría el número como negativo. La diferencia de potencia nos quedaría negativa. es correcto, y de ahí vamos a sacar una conclusión. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Entonces yo diría, voltaje de B, en este caso, menos 3 voltios, ¿cierto? Menos 12 voltios, más 48 voltios, menos 9 voltios, menos 5 voltios, menos 5 voltios. Y como estoy hablando del voltaje de B menos el voltaje de A, la diferencia potencial, entonces yo voy a colocar aquí menos voltaje de A y igual va a ser. ¿Listo? Igual va a ser. ¿Ok? Ahí está, chicos. Bueno, ahí está. Entonces, hacemos otra vez lo mismo, pero ¿qué significa que digo voltaje de B menos el voltaje de A? Entonces, ya paso al otro lado, pues las cantidades. Entonces tengo ya 3 voltios. Profe, Dígame, me perdí algo, se me cayó la red de un momento. ¿se te cayó la red? Sí, 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 me doy cuenta porque todo queda como pausado y lo dejo de escuchar de un momento a otro. Ah, ya entiendo, ya. Pero bueno, no, ahí ya estamos haciéndolo. Vamos a ir al camino de lo que tú has anotado Ah, estábamos ahora. hablando del que iba a quedar negativo, ¿no? Sí, para allá vamos. Entonces, en ese momento lo que hice fue que dejé a un lado el voltaje de B menos el voltaje de A y al otro lado, entonces ya estoy empezando a colocar las fuentes. ¿Qué es eso, abuela? Entonces tengo allí 3 voltios más los 12 voltios menos los 48 voltios más los 9 voltios Pipe, más los 5 voltios. profe, un momento, por favor. Ok, ¿Me pega un favor? Limpie.
5 Una voltios cosa que hay que tenemos allí. en la mesa, creo que lo dije vomitó. Cierra No, ahí el no, de pronto es que micrófono no un había tomado momento. agua. Bueno, entonces tenemos la situación allí. Los 3 voltios más los 12 voltios más los 48 voltios más 9 voltios más 5 voltios. Eso ya nos obliga a que podemos hacer las sumatorias y demás. Entonces nosotros vamos a decir el voltaje de B menos el voltaje de A, que es equivalente a decir voltaje de BA o entre B y A. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Tengo 3 voltios, 12 voltios, me dan en el momento 15. A 15 le sumo los 9 voltios, entonces tengo 24. 18. ¿Ah? 24 y los 5, 29 voltios. 29 voltios menos, en este caso, los 48 voltios. Entonces, finalmente, ¿cuánto nos da eso? Más Nos queda lo 29 mismo, pero, voltios ajá, menos 48 voltios, entonces nos pero da. negativo. ¿Y cuánto es? Menos 19. Menos 19 voltios. Eso es. ¿Bien? Tenemos entonces menos 19 voltios. Significa que ese es, digamos, lo que para nosotros viene siendo entonces lo relevante allí, que es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nosotros podemos entonces sacar? Eh, que el asunto es que a nosotros tener esa situación, ¿cierto? Eh, me puedo ir en una dirección, me puedo ir en otra, pero el asunto es que siempre como magnitud, mientras no le cambiemos nada al circuito, entonces la magnitud no va a cambiar. En una dirección nos daba a nosotros más 19 voltios, en otra dirección nos dio menos 19 voltios. Entonces, es lo que finalmente para nosotros importa, lo que finalmente cuenta. Por lo tanto, lo que tenemos que considerar, lo que debemos de tener en cuenta, lo que debemos de tener presente, es que pues la trayectoria importa, ahí estamos viendo que importa, pero si nosotros lo hacemos bien, entonces en una dirección o en otra lo único que nos va a cambiar es el signo, ¿sí? Pero la magnitud, hablando en ese caso los 19 voltios, no nos debe cambiar, no se nos debe alterar. Reitero, siempre y cuando el circuito no se le haya cambiado nada, ningún valor ni ninguna fuente en este caso. Entonces, ¿qué es lo relevante acá? Que cuando yo voy a buscar la diferencia potencial entre dos puntos, entonces yo empiezo pues en el punto que va a tener mayor relevancia. En este caso, si yo digo voltaje entre A y B, pues empiezo en el punto A. Y en ese momento uno lo que está asumiendo es que A va a tener un mayor potencial que B. Eso es lo que uno asume. Entonces yo empiezo en el punto donde se me indica y cuando voy anotando las magnitudes de los voltajes, tengo presente el primer signo. ¿Sí? Y esa parte es clave que no se nos vaya a olvidar. Y como es una diferencia potencial, entonces cuando llego al otro punto, al otro extremo, tengo que terminar con un signo menos voltaje de punto B en este caso. Y ustedes vieron que cuando ya lo hicimos para el voltaje entre B y A, entonces respetamos las mismas condiciones. Yo dije, ahí estoy asumiendo que el voltaje de B tiene un mayor potencial en relación al punto A. Entonces yo digo voltaje de B y entonces voy colocando, cuando me encuentro con las fuentes, el primer signo con el que nos encontramos y es en ese momento cuando ya uno termina en A. Entonces, pues para tenerlo en cuenta, para que no se nos haga pues extraño y no vayamos a tener ningún inconveniente. Eso, desde luego que lo vamos a seguir trabajando, lo vamos a seguir pues practicando
para que ya ustedes pues tengan allí un buen manejo pues del tema, ¿no? Que esa es una parte pues que para nosotros va a ser clave. ¿Listo? Entonces, vamos entonces a ir avanzando. Permítame que muevo aquí un cuadro, no sé si me sale ya, pero me estaba ocultando el que me permite ya pasar de página. Muy bien. Entonces, aquí ya viene un caso donde podemos empezar a hablar de lo que es la conexión en paralelo. La conexión en paralelo es algo que para nosotros es fundamental, es algo que para nosotros es pues obviamente clave, y entonces vamos a mirar allí qué es lo que se representa. Dice, voy a leerlo en primera instancia para que tengamos presente, y allí vamos marcando como las diferencias entre lo que hablamos de la conexión en serie y, y ahora con la que vamos a hablar de la de paralelo. Dice lo siguiente: la conexión en paralelo de las fuentes de tensión requiere que todas las fuentes tengan voltajes idénticos. Entonces, ojo, conexión en paralelo, y me está indicando que requiere que todas las fuentes que van a estar allí pues inmersas, los voltajes sean iguales. Entonces, eso es un primer punto. En serie yo no tengo de problema. De hecho, en el ejemplo que acabamos de realizar, de observar, vean ustedes que todas las fuentes son de diferentes valores, ¿cierto? Aquí lo podemos volver a ver. Tengo una de 5, una de 9, una de 48, otra de 12 y otra de 3. Entonces, en serie no tengo ese asunto. Luego dice la segunda parte: fuentes de diferentes valores nominales pueden hacer que las fuentes de mayores voltajes alimenten las fuentes de menores voltajes y causar daño permanente en las fuentes. Lo explica cuando de pronto no son del mismo valor. Entonces, no colocarlas del mismo valor, pues hace que el circuito presente daños, y de pronto alguna de las fuentes se puede llegar a afectar por no cumplir con el requisito de que sean del mismo valor. Y en la otra parte nos dice, vea, cuando se conectan en paralelo las fuentes de voltaje, se deben unir todos los terminales positivos, al igual que los terminales negativos. ¿Qué quiere decir? Que los terminales positivos quedan únicamente conectados con los positivos, y los terminales negativos quedan conectados únicamente con los terminales negativos. No pueden haber polaridades contrarias. En cambio, ¿qué pasa cuando hay una conexión en serie? Usted puede conectar el negativo con el positivo, o el menos con el menos, como ocurre aquí entre las fuentes de 9 y 48 voltios. ¿Sí? Entonces, una cosa es la conexión en serie y otra cosa es la conexión en paralelo. Ahí se van montando ya las diferencias. Entonces, por lo menos una conexión paralelo es esta. Miren ustedes que ahí tenemos nosotros tres fuentes de voltaje que están conectadas en paralelo. Observamos en primer lugar que en efecto las tres fuentes tienen allí para nosotros el mismo valor. Cada una son de 12 voltios, que esa parte es clave. Y aparte de que cada una de ellas es de 12 voltios, entonces se puede ver que los terminales positivos están conectados entre sí, y también se puede observar que de igual manera los terminales negativos están conectados entre sí. ¿Ok? Entonces tengo 12 voltios, 12 voltios, 12 voltios, tres fuentes de 12 voltios. Tengo allí más conectado con más, positivo con positivo, y menos con menos, negativo con negativo. Y ahora aquí hay algo muy importante que les voy a decir de una vez. Digamos que como los positivos se conectan entre sí, los negativos entre sí, entonces lo que para nosotros va a ser claro, que es bueno anotarlo de una buena vez, es que cuando yo ya voy a buscar digamos como el valor neto de voltaje entre los terminales del circuito, entonces aquí tengo el terminal positivo
y aquí tengo el terminal negativo que ahí lo acabo de señalar. Entonces, lo que se observa es que en efecto tenemos los 12 voltios. O sea, aquí, entre los terminales, al estar la fuente en paralelo, sigue siendo el mismo valor de voltaje que tienen las fuentes. O sea, ahí no juega el principio de que yo coloco entonces 12 más 12 más 12, no. En paralelo no es así. Como en paralelo las fuentes son del mismo valor, entonces entre los terminales más y menos, que podría decir también, por qué no pensar en que uno podría llegar a considerar que aquí tengo el voltaje del terminal A y por aquí tengo, por decir algo, el voltaje del terminal B. Entonces yo estaría diciendo palabra más, palabra menos que el voltaje entre A y B, que es como decir el voltaje del punto A menos el voltaje del punto B. En este caso que están en paralelo son 12 voltios. ¿Ya? Que eso es bueno tenerlo en cuenta, que eso es un dato no menor, no sobra, entonces para que ustedes lo tengan pues allí en consideración. ¿Listo? Eso es lo que se presenta ahí para nosotros. O sea que cuando tengamos nosotros el tema de fuentes de voltaje en serie, el valor siempre nos lo arroja el enunciado. Sí, o sea, si ustedes les dicen, por favor, determine cuál es el valor neto de voltaje que hay entre los terminales, como lo hicimos A y B. Entonces quiere decir que como son en serie, como tú dices, entonces tú tienes que hacer el recorrido para determinar finalmente cuál es el voltaje neto que hay entre A y B, iniciando por el terminal A y terminando en el terminal B. Pero si es en paralelo, como ya dijimos que en paralelo pueden haber 5 fuentes, pueden ser 8 fuentes que están en paralelo, todas, absolutamente todas, tienen que ser del mismo valor de voltaje. No puede haber ningún valor distinto. Todas tienen que ser de 12 voltios, todas. Pues en este caso, ¿no? Ahora, si son de 20 voltios, todas tienen que ser de 20 voltios. Pueden ser 5 fuentes, pueden ser 8 fuentes, pero si están en paralelo, del mismo valor. Entonces, entre los terminales de ese voltaje, pues si son 12 voltios, como en este caso el ejemplo, pues hablaremos que son apenas 12 voltios, ¿sí? No vamos a tener un menor voltaje, no vamos a decir nada distinto a que son 12 voltios. Si llega a ser de 20 voltios, entonces ustedes van a decir, no, el voltaje que hay entre los terminales del circuito son 20 voltios y así sucesivamente. Nada más por el hecho de que están en paralelo. Ya veremos más adelante que cuando son digamos, fuentes en paralelo, hay algo que sí se va a sumar, pero eso ya lo veremos más adelante. En este momento lo que importa es que tengamos claro el concepto de paralelo, que tengamos claro que cuando son fuentes en paralelo, los valores de ellas tienen que ser iguales, que tengamos claro que al ser en paralelo, entonces los terminales positivos se conectan entre sí y los terminales negativos también. Entonces es lo que para nosotros cuenta y es lo que para nosotros es realmente relevante. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que tener presente ahí. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que pasa con los circuitos en paralelo. ¿Listo? Entonces, mire que ya hoy hemos ido aprendiendo a identificar lo que son las fuentes independientes de voltaje. Hemos identificado el símbolo que ellas tienen. ¿Sí? Hemos identificado cómo se conectan en serie y ya cómo se conectan en paralelo. Más adelante vamos a hablar de una conexión mixta, de las características que tiene, que significa que puedo tener fuentes en serie y en paralelo a la vez, que es lo que viene aquí a continuación. ¿Sí? Esa es una conexión mixta. Fíjense ustedes que acá tenemos nosotros un circuito donde puedo hablar incluso del concepto de rama. Cada rama es, me puedo adelantar un tanto a ese concepto. Por ejemplo, por aquí va a circular corriente.
Entonces, aquí donde estoy señalando, vamos a encontrar que es la misma corriente. En esta otra viene siendo la misma corriente para estas dos fuentes. Aquí también, ¿sí? Lo mismo acá, lo mismo aquí. Entonces, eso ya me va representando a mí un concepto de rama, ahí la puedo identificar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en ese circuito, así como está, tengo 6 ramas, ¿sí? Básicamente es eso, tengo 6 ramas. Entonces, ¿qué pasa? Ese circuito, así como está, cada rama tiene 2 fuentes de voltaje. Y las fuentes de voltaje en cada rama son del mismo valor. Estamos observando que son cada fuente de 6 voltios. Como estamos diciendo que tenemos 6 ramas, entonces son 6 ramas donde cada rama tiene dos fuentes de voltaje. Entonces, eso nos estaría dando a nosotros que por rama tengo una cantidad de 12 voltios, ¿cierto? Porque esta fuente, mira, yo le señalo allí para que nos quede bien claro. Porque esta fuente está en serie con esta fuente. Ellas dos están en serie. Entonces, en la segunda rama, esta fuente viene estando en serie con esta fuente. Esta fuente está en serie con esta fuente también. Y así sucesivamente. Entonces, ahí veo que, como ya dije, cada rama tiene dos fuentes. Y entonces, esas 2 fuentes de cada rama van a estar allí en serie. Por lo tanto, lo que tenemos en cada rama es un voltaje neto de 12 voltios que estoy cerrando aquí. 12 voltios. Listo. Entonces, para cada rama, entonces tengo 2 fuentes en serie. Y al mirar allí el voltaje neto entre los terminales, veo que son 12 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una conexión mixta porque estoy diciendo que en cada rama tengo fuentes en serie, que en este caso son 2. Pero a su vez, al mirar ese circuito con todo el detalle del caso, yo veo que esta rama está conectada en paralelo con esta. Esta segunda rama está conectada en paralelo con esta. Esta tercera rama está conectada en paralelo con esta, ¿cierto? Esta cuarta rama está conectada en paralelo con esta. Y esta quinta rama está conectada en paralelo con esta también, ¿sí? Es lo que pues podemos ver nosotros allí. Se presentó ese caso pues para nosotros. ¿Listo? Ahí está. Y entonces el asunto es que si vemos con detalle, al estar conectadas en paralelo, entonces podemos ver también que se presenta algo que es importante, que acá, aquí arriba tengo terminal positivo, aquí arriba tengo terminal positivo, ¿sí? Aquí arriba tengo también terminal positivo, tengo aquí terminal positivo, ¿sí lo ven? Tengo terminal positivo. Entonces, estamos cumpliendo con las condiciones, ¿no? Entonces, en ese caso, los terminales positivos están conectados entre sí. Pero también veo aquí abajo que igual tengo terminal negativo, aquí tengo terminal negativo, tengo terminal negativo, tengo terminal negativo, tengo terminal negativo, tengo terminal negativo. Entonces, ese terminal negativo están también conectados entre sí. Entonces, estoy cumpliendo con las condiciones de la conexión en paralelo, es lo que quiero que observamos, que eso para nosotros es importante. ¿Qué más podemos decir? Entonces, miren, como en cada rama tengo un voltaje neto de 12 voltios, entonces observo que en efecto en la primera rama tengo 12 voltios, en la segunda rama también tengo 12 voltios, ¿cierto? Tercera rama tengo mis 12 voltios, ¿sí lo ven? Cuarta rama tengo los 12 voltios. La quinta rama tenemos los 12 voltios. La sexta rama tenemos los 12 voltios. Miren ustedes, tan importante eso. Entonces, a pesar de que es un circuito mixto,
donde cada rama tiene dos fuentes en serie, en el fondo es que podemos decir que cada rama está en paralelo con la que está al frente de ella sin temor a equivocarnos porque ya hemos visto que estamos cumpliendo la condición de la conexión en paralelo. No hay un voltio más, los paralelos que están ahí son todos de 12 voltios y los terminales positivos y negativos están conectados entre sí. Entonces, eso es un arreglo, una conexión serie paralelo que es válida, que es importante para nosotros y entonces que, digamos, en un momento dado, pues, podemos entonces tener presente. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos da a nosotros la oportunidad con base pues en eso, poder resolver esta inquietud. Allí nos dice, vea, diseñar una disposición serie paralelo para 40 baterías de 6 voltios, mire, 40 baterías de 6 voltios cada una, que proporcionen un voltaje de salida de 24 voltios. ¿Sí? Entonces, el asunto es que me dice que son, voy a anotarlo por aquí arriba, 40 baterías, ¿sí? 40 baterías, 40 baterías, donde cada batería tiene para nosotros un valor, en este caso, de 6 voltios. ¿Sí? Cada batería tiene para nosotros un valor de 6 voltios. Aquí estoy señalando con esta flecha. Y la idea es que entre terminales, la salida, digámoslo así, salida de voltaje, entonces sea un valor que corresponda a 24 voltios. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Lo importante es que uno logre determinar inicialmente, si me dice 24 voltios, cuántas baterías debería conectar. ¿Sí? Entonces uno muchas veces puede hacer ahí algo que la diapositiva dice, usted dice, bueno, usted le dice que son 24 voltios, entonces como cada batería es de un valor de 6 voltios, entonces cuando usted divide 24 entre 6 voltios, le va a indicar en ese momento cuántas, cuántas baterías tiene que colocar, ¿cierto? Porque ya sabemos que son de 6 voltios cada uno. Entonces, 24 dividido 6 me da 4 baterías. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cada batería es de 6 voltios, o sea que tengo una batería 6, una segunda batería 12, una tercera batería 18 y una cuarta batería me da 24 voltios. Entonces, cada rama que voy a tener, tengo allí la oportunidad de hablar de que vamos a tener 4 baterías en serie. Bueno, ya determiné eso, pero sucede que son 40 baterías. Entonces, cuando ya conozco cuántas baterías tengo por cada rama, yo digo, bueno, entonces como son 40 baterías y ya sé que cada rama tiene 4 baterías, ¿cierto? Esa operación me dice finalmente cuántas ramas vamos a tener. Entonces son 10 ramas, ¿listo? Vamos a tener finalmente nosotros 10 ramas. Eso es lo que se presenta allí. Entonces, cuando ya uno se pone en la tarea de diagramar eso, pues aquí no es que tengamos mucho espacio para hacerlo, pero el asunto es que, por ejemplo, yo digo, bueno, entonces tengo Don una, Alice, dígame. qué pena interrumpirlo. Ujú. Lo que pasa es que hoy tenemos una exposición, Nicolás y yo, ahí Sí. en ética, que es la clase que sigue después de esta, a las 10. Ujú. Entonces yo estoy viendo que de pronto la explicación que usted está dando es importante. De pronto no vamos a empezar a abarcarla porque a las 10 tenemos que conectarnos a la otra clase. No, pero ya la voy a terminar porque nos quedan 4 minuticos y no me voy a demorar mucho. Ya lo más Ah, sí, relevante ya sí. lo dije. Sino que de pronto, de pronto era porque el tema Ah, era no, no, más, yo más tengo largo, presente entonces el me tiempo. preocupa eso. No, Ah, tranquilo. bueno, qué pena molestarlo ahí. Tranquilo. Entonces, vea, ya dijimos que son 4 baterías por cada rama y que son en total 10 ramas. Entonces, lo que ustedes van a tener presente allí es que cuando ustedes lo van a diagramar, usted tiene aquí, digamos, las 4 baterías, digamos así, más o menos.
Ahí me está quedando pues torcido, pero pues nada que hacer. Entonces, más o menos es lo que va a ocurrir en cada rama, más o menos algo así. Entonces ya usted hace la conexión, ¿no? Hace la conexión aquí, entonces ahí va armando pues cada una de las ramas y entonces eso es lo que usted tiene allí. Y el asunto es que ya, pues no me quedó muy bien graficado, pero el asunto es que ya tiene usted por cada rama sus 4 baterías y usted ya coloca 10 ramas en paralelo para armar pues todo el circuito que ustedes necesitan. Eso es lo que se tiene que tener presente. De hecho, sería bueno que usted lo diagramen y me lo muestren en la siguiente clase cómo les quedó, para que tengamos ese compromiso allí. Y entonces, si cabe la pena hacer alguna corrección, pues la podemos hacer sin ningún problema, para que tengamos presente eso. Ah, listo, pero entonces hacemos el diagrama de ese ejemplo. De la diapositiva 25, para que lo tengamos presente, ¿vale? Eso es. Bueno, entonces, antes de tomarnos la imagen del día, recuerden que ya a partir de esta semana, que entra pues la primera semana de junio, ya nos vamos a ver nosotros el día jueves y viernes, ¿no? Para iniciar las clases de responsabilidad social. Ya se nos libera ese espacio allí, entonces a partir de las 6:30 el jueves y a partir de las 6:30 el viernes, con responsabilidad social. O sea que vamos a estar trabajando ya junio y julio los días jueves, viernes, sábado. El horario de esta clase sigue tal cual y ya empezamos a trabajar el tema pues de responsabilidad social para que lo tengan en cuenta. Ya ese día les ampliaré pues lo de las fechas y todo, pero les quería recordar hoy eso. Bueno, Nicolás, déjate ver. Listo, profe. Sí, porque esa es la materia que no hemos visto hasta ahora en todo el semestre, ¿no? Ajá, correcto. Responsabilidad social. Muy bien, chico. Entonces, ahí ya tengo ya la imagen. Permítame, yo miro cómo nos quedó. Ahí quedó bien. Voy a guardarla. Entonces, tengo aquí que hoy es 20:05:30. Tengo que llegar tan rápido. La puta gripa. Extensivo. Pues bien, entonces ahí quedó bien la imagen. Les agradezco la atención. Se cuidan y nos vemos en 8 días. Ah, no, perdón, nos vemos ya el día Hasta jueves. luego, Benales, que esté bien. Bueno, un feliz sábado. Muchas gracias. Adiós.